Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video anterior estuvimos hablando acerca del sentido. Hoy vamos a continuar hablando de la identidad, que va supremamente ligada al sentido. En esta cuarta parte del segundo capítulo de este interesante libro, Generación Idiota, de Agustín Laje. Si esta es la primera vez que usted ve uno de mis videos, lo invito a que vaya a mi lista de reproducción llamada Generación Idiota para que se ponga al tanto de todo lo que hemos hablado. Ahora sí, siga que ya vamos a empezar. La identidad trae consigo la pregunta del ¿quién? Y es que poder responder esa pregunta de ¿quién soy yo? Demanda cierto grado de continuidad y coherencia. Por eso va tan ligada al sentido. Bueno, ¿y por qué es importante la identidad? Pues porque mi identidad estabiliza mi vida. Claro, en la medida en que mi yo sea el mismo de ayer, de hoy y de mañana, porque donde no se logra esa coherencia, definitivamente la identidad estará amenazada muy seriamente. Desde la psicología, Erik Erikson indica que hay una serie de cualidades que se van desarrollando en las diferentes etapas de vida del ser humano, y pues que estas cualidades son necesarias. Por ejemplo, el desarrollo de la confianza en la primera infancia, el sentimiento de autonomía e iniciativa en la niñez, el gusto por la producción en la pubertad. Pero cuando llega la adolescencia, justo en esta etapa, lo que el ser humano debe hacer es desarrollar y estabilizar su identidad. Tremenda tareita. Entonces, en la etapa de la adolescencia, el adolescente debe responder a la pregunta ¿quién soy yo? El problema no es responder esa pregunta. El problema es que justo en esta etapa hay un torbellino de cambios, no solo físicos, sino también de roles. Esta velocidad del cambio complica al adolescente porque la identidad siempre será una referencia hacia lo permanente, hacia lo duradero. Que si el adolescente logra establecer su identidad, entonces va a poder seguir con la siguiente etapa, que es la madurez. Porque la madurez solamente va a empezar cuando la identidad ha sido establecida. Pero lamentablemente, donde lo único permanente es el cambio, definir la identidad es imposible. Y pues eso es lo que pasa en nuestra sociedad adolescente, porque vemos que la sociedad y la cultura demandan que el ser humano construya su propia identidad, pero no le ofrecen una materia prima indicada y adecuada para ello. Peor aún, no solo no le permiten acceder a la materia prima, sino que la sociedad y la cultura han frustrado esa necesidad de identidad. ¿Cómo? Pues politizando lo personal, es decir, no están dejando ningún elemento de la identidad que pueda definirse fuera de la cultura y en última instancia mucho menos fuera del Estado. La política se ha expandido de tal manera que ya incursionó en los atributos de la identidad que antes se tenían por privados, por íntimos. Pero no, hoy en día hasta el más mínimo detalle de la vida privada puede dar lugar a un relato de opresores y oprimidos, y es tan capaz de mover a un grupo de personas para generar un movimiento social en defensa de esta nueva causa, una causa que es privada. Agustín Laje nos da unos sencillos pasos para identificar cómo funciona esto. Primero, el movimiento social toma un atributo identitario. Para el ejemplo vamos a tomar el ser mujer. Segundo, el movimiento social acusa una injusticia. En el ejemplo sería la violencia de determinados hombres hacia determinadas mujeres. Tercero, el movimiento social la relee en términos políticos. Quedaría así: los hombres en general son enemigos de las mujeres en general. Cuarto, el movimiento social entonces termina absorbiendo la complejidad del atributo inicial, en este caso el ser mujer, que eso conlleva pues muchas cosas, y lo que hace es reemplazarla por una simplificación política que en este caso sería ser feminista. Y quinto, el movimiento social establece entonces que una verdadera mujer tiene que ser feminista. Si no va a ser así, que se quede callada, que no hable, porque no tiene derecho a hablar. Alcanza a notar cómo nuestra sociedad nos ha metido tanto en la cabeza que entonces un atributo de la identidad sí o sí tiene que estar relacionado y de una vez con una pertenencia ideológica o política, que determinan, por ejemplo, que un homosexual tiene que ser progresista, que una mujer tiene que apoyar el aborto, que un afroamericano no puede ni siquiera pensar en votar por Trump, que un indígena sí o sí tiene que estar de acuerdo con los partidos de izquierda que hablan en su nombre. Si esto no es así, entonces la sociedad se enloquece y dice: oye, falta de sororidad, amiga, misa el sistema heteropatriarcal, te falta empatía, amiga, retrógrada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra frase le han dicho a su merced? Además, la sociedad también ha establecido, de acuerdo a estos atributos propios de la identidad,
quiénes son amigos o quiénes son enemigos. Por ejemplo, tengo problemas de peso, mis amigos son los movimientos obesos, mis enemigos es la industria de la moda, que impone patrones injustos de belleza. Soy mujer y quiero acabar con la vida del ser humano que está desarrollándose en mi vientre, entonces mis amigos son aquellos grupos abortistas que dicen que no hay nada de malo en matar un cúmulo de células que está creciendo en mi vientre. Mis enemigos es la biología que dice que la vida empieza desde la concepción y el hombre que representa el sistema patriarcal que anula a la mujer en la maternidad. ¿No me identifico con mi cuerpo biológico? Mis amigos son los que repiten que el género autopercibido es suficiente para determinar la sexualidad. Mis enemigos son todos aquellos que dicen que la biología determina mi condición humana e incluso quién soy. Entonces, como podemos ver, nuestra sociedad posmoderna no abandona el problema de la identidad. Por el contrario, le encanta divertirse con ella. Veamos cómo se divierte, por ejemplo, con el sexo. El sexo es un atributo identitario, es decir, masculino o femenino. Pare de contar. Entonces, la sociedad propone un nuevo concepto, el género, que se refiere a las expresiones sociales vinculadas al sexo. Es decir, para aclarar, mi sexo es quien determina mi comportamiento. Pero viene aquí nuestra bella sociedad y dice, no, tu sexo no tiene nada que ver con tu identidad. Tu identidad está dada por tu género, porque tú puedes elegir cuáles expresiones y roles vas a tener en la sociedad. ¿Se dan cuenta cómo se divierte la sociedad con los pequeños atributos propios de la identidad? Cualquiera podría decir, bueno, si a usted no le gusta, entonces forme su identidad a partir de otras cosas. Sí, eso hacemos, pero lamentablemente la sociedad moderna no solamente se complace en que las personas formen sus identidades en base a atributos menores y meros instintos, sino que sí o sí quieren deconstruir las grandes referencias de sentido a las que están abrazadas las derechas. Porque para la sociedad la religión es retraso. La patria refleja una historia de racismo. La sociedad occidental equivale a imperialismos. La tradición es sumisión. Incluso hasta la biología se convierte para esta sociedad en un motor de opresión. Y además la sociedad moderna, mientras estigmatizan a todo aquel que quiere formar su identidad sobre estas grandes referencias de la derecha, tienen una maniobra final. Préstele atención. Para exterminar la idea de que la identidad está relacionada directamente con el sexo biológico, están multiplicando hasta el absurdo las identidades de género existentes hasta que se vuelvan fluidas. Cualquier cosa puede ser. Esta estrategia la vemos por doquier. Por ejemplo, Facebook ofrece 54 opciones de género para que de momento en que esté creando el perfil seleccione el que más le parezca. Tinder no ofrece tantas, solamente 27 opciones de género para que se elija al momento de crear el perfil. ¿Y cómo será la confusión que genera? Que hasta los medios tuvieron que sacar notas de prensa explicando qué significaba cada uno de estos términos. Por ejemplo, andrógino es una persona cuya identidad está conformada tanto por rasgos masculinos como femeninos. Pero también está androgynous. Se trataría de una persona que se siente identificada con la estética andrógina sin que esto realmente lo tenga que convertir en un andrógino. ¿Recuerdan que ya hablamos del sentir? Y para empeorar todavía más el asunto, al final de las opciones que ofrece dice pangénero. Es aquel que se identifica con todas las etiquetas a la vez. Pero ¿cómo es esto posible si hay categorías que se excluyen entre sí, justamente? Sí, ¿cómo puedo ser pangénero si eso mismo me llevaría a ser agénero, que es una persona que no se identifica con ningún género, pero a su vez también me identifica como un bigénero, que es una persona que se identifica con los dos géneros? ¿Se dan cuenta lo absurdo? Ay, pues mi querido, lamentablemente toda esta confusión solamente es un retrato de la condición de identidad de nuestra sociedad posmoderna. Multiplicación hasta paródica de todos estos géneros lo que hace es que es imposible que la identidad pueda establecerse. La persona queda mareada frente a tantas opciones absurdas que hay frente a él y sin saber siquiera quién es. Y aquí Agustín nos pregunta, ¿habrá alguien más abierto a la manipulación que aquel que no sabe quién es? Por esto mismo, nuestros tiempos posmodernos son definitivamente tiempos adolescentes. La sociedad adolescente es nuestra sociedad la que ha creado condiciones supremamente difíciles para que cualquiera pueda llegar a tener una identidad sólida y concreta. No obstante, es muy posible que ni siquiera la sociedad se haya dado cuenta de ello porque está ensimismada.
Bueno, eso es todo por hoy. La próxima semana iniciaremos el tercer capítulo hablando de la frivolidad del idiotismo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. ¡Chao!